Ok. Quiero hacer una propuesta al club. Bueno, yo todavía tengo material como para 2 sesiones de inteligencia artificial, eh, una mirando más al presente y otra que hay debates sobre el futuro, bueno, que se confunde muchas veces el futuro y el presente. Bueno, no es que se confunde, sino que hay gente que predice que hay cosas que que van a pasar mucho más pronto, cosas que que otra gente piensa que es más lejano. Pero bueno, pudiéramos tener 2 sesiones de eso. Pero en cuanto a volver al curso Big History, eh, yo le estaba dando vueltas y lo que creo es que realmente el curso del OER Project es, ese es un curso para secundaria. Y ustedes son un público más sofisticado, eh, ¿ok? O sea, bueno, esto lo hicimos, bueno, creo que ha cambiado, algunas cosas, le han hecho algunos retoques, pero es básicamente el mismo curso que vimos y que varios de ustedes tomaron en el medio. Lo que yo estoy pensando es hacerlo de otra manera, ¿ok? Y esto tiene que ver con que hace poco me llegó una invitación a mandar como artículos. Este año no va a haber una conferencia, va a haber como un simposio. Eh, eh, a ver, ¿dónde está? Mm, eh, lo que están pidiendo, bueno, o sea, mandaron un call for papers donde, eh, ajá, for a new big history, theory, methods, objects, perspectives. Entonces, bueno, comentan que ya se están cumpliendo 30 años de que, eh, bueno, David Christian publicara, o sea, casi son 30 años de que David Christian publicara artículos proponiendo el Big History, etcétera. Bueno, el caso es que ahora, bueno, preguntan qué cosa es Big History hoy, qué piensan acerca de este campo, que se ha evolucionado más allá de una narrativa integrada acerca de los orígenes a distintos niveles. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las preguntas, digamos, los temas. ¿Qué es hoy la relación entre Big History y eh, como diría, tradiciones disciplinarias convencionales? Big History como método y teoría, más allá de una gran narrativa. En realidad, el que a mí más me importa es más me interesa, es la importancia de la narrativa en los esfuerzos educacionales. ¿Ok? Y luego, bueno, hay otros. Y bueno, se me ha ocurrido algo, de repente otro día se las muestro. Bueno, la fecha para el abstract es el 15 de abril, es en 2 semanas. Eh, pero eso también me hizo pensar, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no, o sea, realmente si yo vengo y empiezo a enseñarles eh, a ustedes el Big Bang de la manera en que lo enseñan aquí, a ustedes les va a parecer demasiado simplificado. Bueno, que por cierto, todavía no hemos cubierto eh, toda la unidad uno. Bueno, es que nos quedamos solamente en la parte de escalas. Esa parte de eh, relatos de origen, bueno, esa es una que a mí me parece muy complicado hacerla en una sesión y solo con videos, porque mandan a leer sobre historias de origen de distintas culturas y, y bueno, y luego también aquí dicen otra cosa de esta unidad, después de eso, es claim testing, que cómo sabes si algo es verdad o no. Y esta es una sesión especial sobre ciencia. Y bueno, lo de claim testing.
también a ustedes creo que les parecería relativamente sencillo. Bueno, esto es epistemología, digamos. Pero esto es más sencillo como para chamos. Bueno, que también está bien verlo, porque, bueno, ¿qué es lo que, cómo decimos qué cosa creer? Esa es una buena pregunta para discutir con los jóvenes hoy en día, bueno, y con adultos, con Importante, tanta información que hay disponible, tantas cosas que recibimos, ¿no? Eh, pero ok, voy a mostrarles este PowerPoint para explicarles lo que se me ocurrió. Entonces, en el curso, ellos tienen, fíjense, tienen esta pregunta. ¿Por qué miramos a las cosas de lejos y de cerca? Y a eso le llaman el driving question. Y todas las unidades tienen estas, ¿cómo traduciría esto? Preguntas conductoras. driving Ok. question. Eh, en la unidad 2 es cómo y por qué los individuos cambian de opinión, ¿no? Cómo y por qué los humanos, cambió el entendimiento de los humanos acerca del universo. En el 3 ven, aquí está la pregunta. O sea, lo que me he dado cuenta es que los videos que uno ve y la mayoría del material se enfocan en los hitos, como recordarán los que vieron el curso. Vimos un montón de veces cosas acerca de los hitos, pero casi no vimos cosas sobre las preguntas conductoras. Eh, en este caso es por qué y cómo las teorías son aceptadas. Bueno, cada unidad tiene un capítulo, principalmente las primeras, no estoy tan seguro acerca de las últimas, pero tienen no capítulos, lecciones acerca de la disciplina o disciplinas del tema. O sea, por ejemplo, en esta era de geología y en esa ocasión, bueno, se discute cómo fue que la teoría de las placas tectónicas fue propuesta, cómo fue primero no rechazada y cómo, en base a qué fueron que se convencieron los científicos sobre, sobre las, bueno, ni siquiera se llamaba placas tectónicas, ¿no? Se llamaba Continental Drift de Alfred Wegener. Y después, en los 60, cuáles fueron las evidencias que cambiaron el consenso y que se volvió las placas tectónicas el paradigma de la geología. Luego, bueno, fíjense, todas las preguntas son acerca de cómo evolucionan las teorías, ¿no? O cómo cambian de opinión, ¿no? Bueno, esta pregunta sí tuvimos sesión y hablamos bastante de eso. ¿Qué hace a los humanos diferentes de otras especies? Pero también está la pregunta, ¿cómo se sabe al respecto? Aquí era, bueno, fue una mejora a la agricultura respecto a la recolección y bueno, hay otras preguntas, ¿ok? Ahora, pensando más que nada en las primeras unidades, bueno, en particular el Big Bang, o sea, una primera reacción para mí es cómo saben todo eso, cómo se les ocurrió averiguar todas esas cosas, ¿ok? O sea, de verdad me da mucha curiosidad, o sea, eh, eh, no, no, no me, no me gusta que simplemente digan, porque no es el caso, ellos tratan de explicar más o menos cómo llegaron cómo han llegado a ciertos consensos, pero no me gustaría que simplemente se diga, ah, mira, en la historia es que empezamos con el Big Bang y después aparecieron las galaxias, los planetas, etcétera. Me parece mucho más interesante saber cómo averiguaron acerca de todo eso. Y eso me recuerda un libro de uno de mis autores favoritos, se los he mencionado antes, Neil Postman. El, creo que mi libro favorito de él es The End of Education, pero ese es mi segundo libro favorito. Y del último capítulo, del de educación, aquí hay una cita. Bueno, él dice, ¿cómo enseñar a, eh, a razonar y al escepticismo, ¿no? Y dice,
una primera sugerencia que él tiene es enseñar a los niños algo acerca del arte y la ciencia de hacer preguntas. Nadie, supongo, puede negar que todo el conocimiento que tenemos es resultado de hacer preguntas, que de hecho hacer preguntas es la herramienta intelectual más significativa que tenemos los humanos. Eh, entonces dice, no es curioso que no se enseñe eh, esa herramienta, el hacer preguntas, ¿ok? Ahora, como algunas veces les he comentado, yo hace como 20 años, ya más de 20 años, escribí un libro y lo titulé Preguntas, libros y videos porque el título de cada capítulo era una pregunta, ¿ok? Una pregunta que estaba conmigo y muchas de estas preguntas siguen estando conmigo, ¿ok? Para mí, la pregunta más importante es la última, cómo educar a los niños, aunque ahora, bueno, que ya mis hijos son adultos y ya no viven aquí en la casa, ya, o sea, esa pregunta era muy candente para mí hace veintitantos años. Ahora que son adultos, de repente para mí la pregunta más candente es la 14, ¿qué puedo hacer por la sociedad? Que en ese momento fue lo que me llevó a donar la colección Historia de las Ideas de la universidad. Pero bueno, a lo que voy es a que el tema de las preguntas, ¿no? Fíjense cómo en el curso tienen las preguntas conductoras, como mi autor favorito habla de la importancia de hacer preguntas, y no me acuerdo, quizás fue influido por él, no me acuerdo que decidí usar las preguntas como los títulos de mis capítulos. Eh, y luego Jorge nos ha estado mostrando eh, la semana pasada, bueno, y varias veces, sus árboles genealógicos de científicos, bueno, filósofos. de tesis. En este caso, creo era de tesis, pero creo que otras veces nos ha mostrado cosas de filósofos Sí, de la Grecia antigua. Y a mí lo que se me ocurrió esta semana, primero pensé en que en lugar de un árbol así de tesis, sería un árbol de ideas. Y después pensé, más que las ideas, bueno, lo de las ideas me vino porque hay un curso, de este profesor vimos una charla muy buena una vez, y hay todo un sí, curso completo de él. Bueno, él tiene tres cursos en esta plataforma. Ahora, esta es acerca de ideas, y él argumenta muy al comienzo que más que descubrimientos son las ideas. Y bueno, estos son el índice, o sea, el conocimiento, el know-how, la escritura, la invención de la razón y el conocimiento. Bueno, eh, eh, a mí me encanta cómo está presentado. Esas son como las ideas que llevaron a la ciencia, o las ideas más importantes en la ciencia, ambas cosas. Ahora, lo que a mí se me ha ocurrido es que en algún momento pensé en el árbol de ideas, pero ahora lo que se me ha ocurrido es que podríamos crear un árbol de las preguntas que llevaron a las teorías científicas que están detrás, bueno, hablo de la primera parte, la parte más científica. Y después veríamos qué se hace con la segunda. Bueno, más en concreto, más inmediato, crear el árbol de preguntas que llevó a la teoría del Big Bang. Que yo acabo de terminar un curso de cosmología en el Royal Institution y para mí es muy curioso que una de las primeras cosas que mostró el profesor fue, empezó a hablar de la teoría de relatividad general. Y Einstein no estaba buscando el, no es que se el hubiera origen del propuesto universo. averiguar acerca del origen del universo. Claro que no. No, de hecho, él era muy escéptico, o sea, bueno, al respecto. De hecho, leyendo sobre historia del tema, que me estoy leyendo un libro llamado 13.8, que es por la edad que calculan La del edad del universo, universo. eh, ahí me enteré que Lemaitre, el científico belga, que resulta Sí, que era un cura, el cura. eh, 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 fue, después de Friedman, del ruso, fue uno de los que hizo una de las soluciones de la ecuación de campo de Einstein, que, bueno, y que le llevó a pensar que se está expandiendo y que había un origen.
que en la conferencia Solvay de 1927, Lemaitre tuvo chance de comentárselo a Einstein y que Einstein como que no le hizo caso. Y claro, habiendo leído hace poco historia de la mecánica cuántica, en otros libros cuentan cómo Pero perdóname, las lo que le dijo Einstein a Lemaitre fue exactamente lo siguiente. Gran matemática, pésima física. sí, bueno, no me acuerdo si eso fue lo que le dijo en el 27, porque le No, dijo, eso fue lo que le dijo exactamente. volvió a ver en otros Ah, momentos. se lo escribió. Gran Ok, matemática, ok, pésima yo sé, física. sí le dijo eso. Estoy de acuerdo en que le dijo, creo que le dijo abominable física o algo. Son unas palabras muy fuertes. Lo que digo, de repente se lo dijo unos años después, pero en el 27, en los otros libros que me he leído hace poco, de mecánica cuántica, cuando le cuentan la historia de mecánica cuántica, ¿no? La conferencia del 27 es la conferencia en que Niels Bohr y Einstein estaban debatiendo ese tremendo debate que estaban, o sea, hacía poco habían Heisenberg y Schrödinger habían hecho, bueno, la, la, La la, ondulatoria y las la, matrices. exacto, las teorías, y estaban debatiendo la interpretación y todo eso. En medio de ese tremendo rollo y de esa conferencia es la foto, hay una foto famosa, Sí. pero en esa foto famosa en que salen un montón de físicos, hay quienes dicen de repente la foto con más coeficiente intelectual de la historia, no está Lemaitre. O sea, es que yo me leo el libro de historia de cosmología y uno se pregunta, wow, ¿cómo Einstein no le prestó atención a ese señor? Pero luego, en el contexto del otro, te das cuenta, bueno, creo que el libro de 13.8 tiene un pie de página que comenta quizá Si me Einstein estaba permite, distraído con lo otro. si me permite complementar lo que estás diciendo. Lo que pasa es que Einstein, en primer lugar, en efecto, Einstein no estaba preguntándose acerca del origen del universo, porque Einstein creía que el universo había estado ahí siempre. Uno. Dos, Sí. cuando Einstein escribe su teoría, no se sabía que habían otras galaxias. Se creía que el universo estaba comprendido por la galaxia en la que nosotros estamos. Más nada, no había otra cosa. Es decir, inclusive la noción de galaxia era relativamente, sería nueva, porque recuérdate lo que habían eran unas nebulosas. Vía Láctea. Los telescopios tenían muy poca resolución y lo que se veían eran unas nebulosas. Y Que hasta que había un debate entre los astrónomos, pero sí, pero déjame no se terminar sabía. de contarte la posición de Einstein. Entonces, no, era así. Lo podemos ver históricamente hasta que, en primer lugar, una mujer, que nunca se le da crédito, dice que no, que sí son galaxias, que son Joan otras formaciones Feynman. de estrellas. Exacto. Y luego, cuando finalmente, ¿cómo se llama? Hubble agarra Edward Hubble. y descubre una, en particular una supernova en la galaxia de Andrómeda y se da cuenta de que sí, que es otra estrella y que no está en el universo que en ese momento se creía conocido, Y el aparece corrimiento hacia el la rojo. prueba de que hay otras islas. Pero el punto con Einstein es que no solamente era eso, sino que Einstein creía firmemente que el universo era estático. ¿Okay? Y cuando Bueno, entiendo que él le preguntó a los pero déjame astrónomos terminar de y decirte él lo que... dice, yo confío en ellos. No, pero ya va. Entonces él cree que es estático. Pero es muy importante porque como él cree que es estático y las ecuaciones le daban a él que el universo estaba en expansión, él agarra y crea la constante La cosmológica constante sí. y se Ujú. la mete a las ecuaciones Y Sí, se sí, la sí. pone a juro. para que el universo le dé constante. Cuando se prueba que el universo está en expansión, él dice, coño, en inglés es My major the blunder, greatest blunder of my life. O sea, no sé, en español sería de bolas la metida de pata. la medida de pata más grande de mi vida. Pero luego, los astrónomos dijeron, no, hay que dejarla en la constante en la ecuación, porque dependiendo del número que tú le das a esa constante, puedes saber la tasa de crecimiento, O de de contracción. De la expansión energía. o de contracción del universo. Entonces, toda esa historia es muy interesante, pero en efecto, Einstein particularmente era un tipo que creía
cuando él no escribió su teoría para explicar el origen del universo, él escribió su teoría para explicar la gravedad. Dos, lo que él quería explicar era la gravedad, Sí, ¿verdad? Porque Einstein no había explicado la gravedad. Einstein, inclusive, Newton no había explicado la gravedad. Inclusive Newton lo dice en su libro, dice, yo no me voy a meter en el pedo de explicar qué es eso. Yo veo muy raro, no entiendo cómo un cuerpo tan lejos de otro cuerpo transmite esa fuerza. Él lo escribe, Newton lo escribió. Él, él no veía, él decía, aquí hay una fuerza, pero yo no sé qué coño es y por qué es. ¿Entiendes? Entonces, esa parte es muy interesante porque lo que Einstein se propone es explicar qué es la gravedad. No se propone, cuando hizo la teoría general de la relatividad, explicar cómo funcionaba el universo. No, él quería explicar de, cómo de, funcionaba la gravedad. de acuerdo, totalmente. Mira, Bueno, llegó Jorge. sí. Entonces, bueno, aquí puedo mostrarles en el curso, ¿dónde está? Eh, no es este. Te quiero proponer otro tema para ese nuevo curso que tendríamos. Me gusta mucho lo de crear el árbol de preguntas que llevó a la teoría del Big Bang. Te propongo otro árbol de preguntas. Vamos a proponer también el árbol de preguntas que llevó a la concepción del átomo. Bueno, están relacionados. Ok, tú dices que no nos limitemos solo. Claro, Bueno, porque van a estar muy ligados. El átomo, va a estar ligado, o sea, va a voy a, aparecer, o sea, eso es tan importante que va a aparecer, ahora, seguro. les recomiendo un librito, que es un libro para adultos, pero está escrito para que también lo entiendan los jóvenes, que se llama El Átomo. El Átomo. Es un libro con muchas figuras y ¿De tiene la quién? historia. Ahorita les mando la portada. Lo que Ok, pasa cuando es lo que tenga. hoy estoy en mi teléfono, no estoy en mi iPad. Sí, por eso Sí, no Ok, se oye tranquilo, bien. tranquilo. Bueno, pero este libro explica muy bien, muy sucintamente, sin profundizar demasiado, pero muy bien, la historia de las ideas que llevaron a la actual concepción del átomo, que es muy compleja. Porque, por supuesto, la actual concepción del átomo es una concepción absolutamente probabilística, es una medida de probabilidades. En la actual concepción que está orientada por la teoría cuántica, pero es muy bonito porque vas viendo todos los modelos y por qué desde el principio de las proposiciones del atomismo en Grecia hasta este momento. Entonces es muy interesante, pero voy a enviar, ok, ¿ok? Y me disculpa que te chéverísimo. haya interrumpido, estoy un No, no, grosero. no, no, no. Es que bueno, la semana pasada les comentaba, el club es Historia de las Ideas, pero lo que quiero es como, bueno, Historia de las Ideas, si fuera el club Historia de las Ideas, punto, wow, o sea, pudiéramos hablar de miles de cosas, bueno, que hemos ya hablado de decenas de cosas, pero digo, si nos proponemos este objetivo, bueno, y a corto plazo este, o sea, porque, bueno, este sería eh, hacerle el Big Bang, placas tectónicas, evolución, etcétera. Bueno, vamos a comenzar con este. Y este ya trae muchísima, o sea, este árbol sería, seguro que va a ser enorme, porque para comenzar es, o sea, ¿qué cosa es saber? O sea, me imagino que Jorge va a querer empezar con filosofía, Epistemología. con epistemología, ¿no? Porque, pero yo no descarto, o sea, vamos a ir viendo cosas del curso, pero no es que vamos a ir pasito a pasito viéndolo y yo haciéndole los quizzes, tratándolos como si Exactivo. fueran chicos de secundaria. O sea, aquí ellos tienen, han hecho su selección de personajes y también podemos, bueno, ustedes pueden en su rato libre ver algunas cosas. Bueno, aquí veo que han agregado algo.
desde la última vez que lo vimos. ¿Ok? Galileo, Copérnico, Ptolomeo, Newton. sí. Ahora, también, bueno, ya podremos entrar en los detalles, pero bueno, una cosa que a mí me parece que sería factible, pero lo que pasa es que sería factible verlo aquí, pero sin grabar, sería eh, los videos de este profesor duran media hora. Eh, eh, o sea, sería fácil ver uno de esos capítulos eh, por semana y comentar. Bueno, y eventualmente aquí va a salir obviamente estadística. Pero claro, esto es algo en general de ideas científicas. O sea, lo que no sé es cómo llegar al objetivo planteado. ¿Ok? Si comenzamos con el Big Bang y vamos hacia atrás, o empezamos como por el principio y tratamos de seleccionar, ¿cómo les parece que sería? A ver, a ver si entiendo el dilema. ¿Cuál es el problema de empezar con las ideas que llevaron al Big Bang? Que no está mal. O sea, No, no, yo quiero hacer digamos, esto. Ok, ahora, pero entonces cómo ya hacemos va. esto? Pero la pregunta es la siguiente. A ver, el Big Bang es una teoría, Ujú. ¿correcto? El Big Bang es una teoría que si ponemos, es la mejor teoría que tenemos en este momento para explicar el comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, podemos empezar un curso sobre las ideas de cómo es el origen del universo, que se enfocaría por supuesto en el Big Bang, pero esto podría ser uno, ¿verdad? Si eso es lo que te interesa. O si te interesa concentrarte en cómo se llegó a la idea del Big Bang, pues habría que hacer eso exclusivamente. ¿Me ¿Habría que explico? hacer? Eso exclusivamente, porque son dos cosas distintas. Digamos, No puedo entender bien. claro, debe ser que yo, primero que me explico mal y que se oye muy mal mi micrófono. Fíjate, ahí, Sí, si tú, el origen del universo no está atado a la teoría del Big Bang. El Big Ah, Bang es ok. una teoría sobre el origen del universo. ¿De Sí, acuerdo? Por ya. ejemplo, como te decía antes, Einstein, que por cierto era, aunque no lo dicen mucho, bastante budista, este, estaba atado a esa idea de que el universo había existido siempre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el budismo plantea que el universo siempre ha existido, no tiene un origen, siempre ha estado ahí. ¿Okay? Eh, el cristianismo plantea que muchas religiones plantean que el universo sí tiene un origen, por supuesto que le dan un origen religioso. Este, la ciencia se ha debatido entre las ideas. La idea de que tiene un origen y la idea de que no lo existe. Para todos. O sea, que el universo es todo lo que existe y siempre ha existido. ¿Correcto? La Sí, idea de que el universo tiene un origen se vuelve importante y le da un factor muy importante. ¿Entiendes? Cuando utilizando las ecuaciones de Einstein y las observaciones de los astrónomos, se llega a la conclusión de que el universo se está expandiendo. Si se está expandiendo, quiere decir que antes era más pequeño. Y de ahí viene la idea de que tuvo un origen, que es la idea de Leonardo, que lo llamaba, si no recuerdo mal, el átomo elemental.
se reía de esa idea. Fíjate lo interesante, me parecía tan ridícula la idea que el bosque de ese parque, y se quedó el nombre, se quedó y se quedó. Pero era un nombre destructivo. Entonces, o podemos concentrarnos en esta parte de la historia en la que, digamos, pasa de la creencia de un universo que siempre había existido a un universo que tuvo un origen. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿cómo plantearías tú en ese caso investigarlo? O sea, podríamos empezar por eso, que mira, en un principio había estas teorías. ¿Y quiénes sostienen esas teorías? Realmente creo que la idea de un universo primigenio era más religiosa y menos científica. Era más las religiones que planteaban que alguien había creado el mundo. Es más filosófica, si no quieres que sea religiosa, ¿okay? El pana Jorge debe tener un resumen a lo mejor de esa idea, pero Ok, tengo una eso puede ser propuesta. más posible. Ok, Jorge ha levantado la mano, pero voy a decir muy rápido mi propuesta. Eh, claro, si decimos la historia de nuestra concepción del universo, bueno, ahí nos meteríamos en esta parte de relatos de origen y si quisiéramos entrar en detalle, eso pudiera ser todo un curso. Pero yo digo, bueno, vamos a ver eso, pero luego lo que es posible es cada una de estas unidades, aparte de la pregunta conductora, tiene sus disciplinas claves, ¿no? Aquí mencionan astrofísica y cosmología. Me sorprende que no digan astronomía. Supongo que la incluyen en La astrofísica. Bueno, incluyen astrofísica. ok. Pero por ejemplo, entonces yo diría, una posibilidad es hacer historia de astronomía. Bueno, que ahí lo tienen, ¿no? Ptolomeo, Copérnico. Sí. Astronomía, astrofísica y cosmología. O sea, enfocarnos en la historia de esas tres para esta primera tarea. Y luego en la siguiente unidad, pues será historias de otras disciplinas.